Ok, hola, hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, cierto, Jennifer? Sí, se escucha bien. Está impecable. Ujú. Ya, muy bien, entonces, muy bienvenidas, muy bienvenidos a todos, a todas. Un gran saludo a los asistentes hoy día a este primer webinar, ¿cierto?, del lanzamiento del concurso de Innova Alta Tecnología. Estamos muy contentos, de acuerdo a la programación, ¿cierto?, que compartimos a todo el ecosistema de la programación de los llamados. Desde ayer ya está disponible para que ustedes puedan postular, ¿cierto?, a esta línea de financiamiento. Vamos a estar explicando durante esta instancia los elementos más generales, ¿cierto?, respecto de la convocatoria. Ahí les tenemos preparado un par de orientaciones, ¿cierto?, de sugerencias también, para que puedan aplicar de la mejor manera posible. Y como ustedes también saben, yo creo que la mayoría, la Corfo, especialmente en Chile, para mejorar la experiencia de nuestros postulantes, ha dispuesto una fase de perfil de proyecto. La idea es poder orientar de la mejor manera, ¿cierto?, a nuestros interesados a postular a la línea de financiamiento. De esa manera poder, ¿cierto?, tomar las mejores decisiones ustedes para la aplicación de su iniciativa. Así que los quiero dejar muy cordialmente entonces con Jennifer, quien va a hacer la presentación de parte del equipo. Y bueno, vamos a estar muy atentos a las consultas que ustedes también vayan realizando. Tenemos varias instancias durante esta convocatoria para que nos podamos reunir, así que aprovechenla, ojalá al máximo. Así que muy bienvenidos a la presentación. Vamos con la Jennifer. Muchas gracias, Elmo. Voy a cargar la presentación. Les pido que me confirmen cuándo se pueda ver. Se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Vamos a partir. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. El webinar del día de hoy tiene un objetivo principal, que es dar las directrices, los lineamientos generales del Innova Alta Tecnología. Mi nombre es Jennifer Cortés y soy ejecutiva técnica de la Gerencia de Innovación. Y vamos a partir en el fondo dando un contexto general. Tenemos en Corfo pilares estratégicos. Se me olvidó un segundito decir que las preguntas las vamos a estar respondiendo en un botoncito que es el PR, que es pregunta y respuesta, y al final vamos a estar compartiendo todo el tema de las dudas y consultas generales. Entonces, si tienen alguna consulta, háganlo ahí y al final de la presentación las vamos a responder. Y ahora sí, parto con la presentación. Tenemos unos pilares estratégicos generales en Corfo, que en el fondo, como muchos de ustedes ya saben, estamos enfocados en financiamiento para el desarrollo, emprendimiento, innovación y fomento, y la nueva política industrial. En base a esos tres pilares tenemos ejes transversales, que es en base a la sustentabilidad, equidad de género y el desarrollo territorial equilibrado. Ahora estamos en la gerencia de innovación y algo importante que todo el mundo me imagino que ya sabe, pero para hacer el hincapié, nuestra misión fundamental es fomentar la investigación, desarrollo e innovación empresarial para potenciar el ecosistema a nivel nacional y regional. ¿Cómo trabajamos en la gerencia de innovación? Tenemos herramientas como el cofinanciamiento, como la certificación y el acompañamiento. Cofinanciamiento, por ejemplo, es lo que vamos a estar hablando hoy día, uno de los instrumentos Innova Alta Tecnología, certificación con la ley I+D y acompañamiento, que es una de las partes más importantes, es todo el acompañamiento como ejecutivos técnicos, como expertos en distintas carteras que nosotros hacemos, y en el fondo es acompañarlos desde la postulación, desde la gestión de sus proyectos hasta el final del proyecto. Entonces, en el fondo, los dejo bastante invitados a que usen esta herramienta, usen todo lo que tienen ahí disponible desde la Gerencia de Innovación para que tengan un funcionamiento exitoso de todos sus proyectos.
Esto me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, pero trabajamos con estos instrumentos y que en el fondo es una ruta de apoyo al I+D+I. Es una ruta que tiene distintas áreas. Hoy principalmente nos vamos a enfocar en Innova Alta Tecnología, que está enfocado en el desarrollo de la innovación, pero también tenemos distintas expectativas en el fondo, depende de la herramienta que estemos usando. Algunas están enfocadas en habilitantes para la innovación, otras en la colaboración internacional y otras en el fondo en la salida al mercado. Principalmente hoy día nos vamos a enfocar en el tema del desarrollo de la innovación. Este es el calendario de este año y es importante destacar que hay varias convocatorias abiertas, pero lo más importante en el fondo es irnos directo al tema de la alta tecnología. Tenemos la convocatoria que abrió ayer a las 5 de la tarde. Y sé que muchos de ustedes ya lo saben porque estábamos revisando los perfiles ya y hay al menos 33 empresas que ya han estado empezando a llenar algunos de los perfiles, los felicito. Y decir y destacar que la convocatoria va a terminar el 14 de abril. Ok, Innova Alta Tecnología. En el fondo, lo más importante de destacar es que el objetivo principal de este instrumento es apoyar la innovación intensiva en I+D, que enfrente alta incertidumbre tecnológica y que apunte a escalamientos de alto potencial en comercialización. Puede ser nacional o internacional. ¿Quiénes pueden postular? Personas jurídicas constituidas en Chile. El monto máximo de subsidios son 1.000 millones y estos porcentajes se ajustan, depende del tamaño de la empresa. Esto es bastante importante que lo recuerden. Y la apertura, como ya lo mencioné, fue ayer, 10 de febrero, a las 5 de la tarde. Algo muy importante también que recordar, estas postulaciones van en dos fases, fase 1, fase 2. Fase 1 consta con la creación de un perfil. Estos perfiles van a ser revisados por ejecutivos técnicos que son expertos en las distintas áreas y estos ejecutivos van a juntarse con ustedes para darle una retroalimentación. Les recomiendo que usen esa retroalimentación lo mejor posible porque el objetivo final es que hagan una postulación exitosa. Estos perfiles son obligatorios, por lo tanto no van a poder pasar a la fase 2 si no hacen el perfil. Y lo importante en este sentido es que hay un plazo de perfil, un plazo máximo para tener el perfil listo y enviado, que es el 5. Entonces, los requisitos en general legales mínimos que tenemos en Innova Alta Tecnología es tener al menos 3 años contando desde la fecha de inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría y es acreditar ingresos por venta dentro de estos 3 años. Los requisitos técnicos son alto componente de incertidumbre. En el fondo necesitamos proyectos que estén enfocados en I+D y eso es una parte importante dentro de la evaluación que nosotros vamos a hacer. Y otra parte que es bastante importante técnica es que buscamos proyectos que estén en un TRL desde 4. Entonces, todo tiene que ya haber estado aprobado en términos de pruebas de concepto. Esto es importante destacar porque en el fondo nosotros les vamos a pedir que lo documenten, les vamos a pedir que en el fondo acrediten que ya están en un TRL4 y lo vamos a revisar. Para entender un poco mejor todo el tema de los TRL, bueno, aquí está una diapositiva que preparamos para ustedes, pero también les quiero mencionar que esta información está en la página de Corfo y el QR está ahí, entonces pueden tomar una foto y en el fondo revisar en detalle lo que significa y la explicación de los TRL. Pero como ya dije anteriormente, vamos a estar financiando proyectos que estén desde el TRL4 en adelante. Eso quiere decir que ya tienen que estar listas las pruebas de concepto y todos los ensayos de laboratorio básicos para poder enfocarnos en un TRL4. Tips en general para postular, es súper importante que los proyectos sean coherentes. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de coherencia? En el fondo, el proyecto no solo tiene que ser coherente científicamente, también tiene que ser coherente en los tiempos y tiene que ser coherente en el financiamiento. En el fondo, tener muy claro cuánta plata va a necesitar, en qué aspectos van a usar ese dinero y todo esto tiene que estar de una manera muy organizada para que nosotros podamos analizarlo. Idealmente, y esto se los recomendamos, no fuercen los proyectos
convérselo con nosotros, nosotros les vamos a dar ese feedback para que ustedes puedan ver si el alta tecnología es o no el instrumento que necesitan, pero en el fondo el punto importante acá es que no los fuercen, conversémoslo, porque vamos a estar buscando coherencia. Esta coherencia también tiene que ir directamente relacionada con los objetivos, objetivos generales y objetivos específicos, y eso vamos a revisarlo en base a sus proyectos y en base a lo que van a estar planteando. También es importante en este instrumento en particular el componente de I+D. Necesitamos demostrar que los proyectos son fuertes en I+D. Y como lo mencioné anteriormente, el tema de la madurez tecnológica también va a ser evaluado. Entonces, los perfiles de proyecto y las reuniones serán analizados uno a uno con ejecutivos técnicos y eso lo vamos a realizar en general en el momento en que ustedes manden sus perfiles. Nosotros tenemos plazo de 14 días para responder y para agendar una reunión para que ustedes estén aquí o lo podemos hacer online también si están en regiones para poder en el fondo responder todas sus preguntas y guiar mejor la postulación. Un consejo personal, no esperen el último día para enviar el perfil. En el fondo, cada vez que llegue un perfil vamos a estar organizando las reuniones, conversando con ustedes, pero también necesitamos tiempo para analizar el perfil. Entonces, el plazo de mandar el perfil es el 3 de marzo y tenemos desde hoy que podemos empezar a recibir perfiles hasta el 3 de marzo. Entonces, en el fondo, para usar mejor los tiempos, ojalá no lo dejemos hasta el final. Y ahora, en el fondo, para terminar esta charla, y como ya les dimos las directrices generales, me gustaría dejar los invitados a la próxima charla de Conoce el Instrumento, que va a ir mucho más a fondo en los detalles de la alta tecnología. Ahí está el QR para que también se puedan inscribir, pero principalmente invitarlos a que hagan todas sus preguntas, a que usen la gerencia, que nos usen a nosotros en el fondo para responder todas sus dudas y guiarlos lo mejor posible en este proceso. Ese es principalmente el objetivo de lo que queremos hacer. Y también tenemos el correo, en el fondo todas sus preguntas las pueden mandar ahí y nosotros podemos responder directamente para que dejemos también una trazabilidad en las conversaciones que estamos teniendo. Entonces, en el fondo, la reunión era para eso y les doy muchas gracias por la atención y ojalá que podamos responder algunas preguntas. Sin embargo, los invito también a inscribirnos y para que podamos hacer las respuestas más directamente. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, te comento que en el apartado de preguntas y respuestas no tuvimos tantas, así que es algo bueno, quedó muy clara tu presentación, pero igual queremos hacer un alcance acá respecto al TRL. La consulta es de José Miguel, es si bien se indica un mínimo, que es TRL 4, ¿hay algún máximo indicado por bases respecto al instrumento? Las bases dicen desde un TRL4 en adelante. Eso es lo que está directamente en las bases. Exacto, entonces ahí, claro, es un TRL4, no ponemos un máximo, pero sí tienen que tener presentes que tiene que estar acorde a las actividades y lo que es realmente lograble durante el periodo que ustedes propongan. Entonces ahí también ser realistas con los alcances que pueden llegar a tener durante el periodo de ejecución del proyecto. Esa es la indicación respecto a la consulta de José Miguel. ¿Ya? Claro, y Y lo lo que otro estamos, es, ajá, oh, sí, disculpa, Cata. dale, Jen. Sí, lo que estamos buscando en el fondo son proyectos de alta incertidumbre. Entonces, eso implica que el proyecto no debería estar en un TRL 9, por ejemplo, pero es dependiendo de los objetivos y que sea alineado con el fondo, con lo que se quiere lograr. Pero estamos buscando proyectos que tenemos que responder las preguntas y que tengan alta incertidumbre. Súper. Nos llegaron, bueno, más consultas. ¿Con qué frecuencia anual se abre esta instancia? Bueno, el instrumento Innova Alta Tecnología de momento por calendario se abre durante el periodo que ya mencionó Jennifer, durante marzo o abril, pero todo está sujeto a modificación dependiendo del presupuesto, así que de momento quedémonos con este calendario. Cualquier actualización se sube directamente a la página de corfo.cl. Bueno, Andrés Roldán consulta por los contactos, la vía de comunicación, no hay teléfonos, pero sí tenemos un correo que es el correo difusioninnova@corfo.cl, que se los voy a dejar en el apartado de preguntas y respuestas. Y ahí ustedes
nos pueden ir escribiendo y consultando y también, como ya mencionaron, hacer uso de lo que es el perfil de proyecto. Esa es una instancia para ello. Tenemos muchas consultas. Vamos a dar un poquito de tiempo. Consulta, Jennifer. ¿Tiene foco esta convocatoria? No, la Esta convocatoria. convocatoria es ampliada, no tiene un foco en particular. Sebastián nos consulta si hay alguna forma de poder acceder al formulario fase 2, proyectos, para ver, antes de haber completado el formulario y el perfil. Bueno, ahí la respuesta es que, como se sabe, el perfil es obligatorio. Entonces, las personas que hayan efectivamente realizado la postulación al perfil van a poder acceder a esta fase 2. Así que ahí un poco está limitado en ese sentido porque esperamos que los perfiles realmente son los que pueden pasar. Y agregar también que el detalle de lo que está en la fase 2, lo que se va a pedir en la fase 2 está en las bases, entonces pueden buscar la información desde las bases. Exacto. David Sepúlveda consulta si es hasta 1 millón o el fondo es de 1 millón. Bueno, creo entender que bueno, tienes hasta 1 millón de cofinanciamiento. Dependiendo del proyecto, ustedes pudiesen pedir menos, pero ese es el máximo que ustedes pueden solicitar a Innova Chile para financiar sus proyectos. Pia Viera pregunta, ¿los 14 días que tienes para solicitar la reunión de perfil son corridos o son días hábiles? Si nos puedes Días hábiles. Son 14 días hábiles. Y en el días hábiles fondo es... ¿Sí, Cata? que son, en el fondo, no es que ustedes se comuniquen, sino que acá los ejecutivos Exacto. directamente se van a comunicar con ustedes durante ese periodo. El periodo es para Innova Chile, que tenemos para comunicarnos con ustedes durante ese periodo. Después, Joel pregunta, después de la retroalimentación del perfil de proyecto, ¿cuánto tiempo hay para completar la postulación? La postulación es hasta el 14 de abril, por lo tanto, si el tiempo está limitado en base a eso. También hay que destacar que una vez tengamos las reuniones con ustedes para la retroalimentación, nosotros les vamos a dar por escrito un feedback. Nosotros tenemos 10 días para entregar ese feedback, 10 días hábiles. Entonces, una vez terminado ese proceso, los invitamos directamente a postular. Si es que llegasen a entregar el perfil en el último día, que es el 3 de marzo, aún así tienen tiempo suficiente para poder enviar su postulación antes del 14, cumpliendo todos los plazos máximos. Entonces, en el fondo, el último día es el 14 de abril. Idealmente no esperen hasta el último día, pero esos son los límites en tiempo. Gracias, Jennifer. Moisés nos consulta respecto, nos dice si se habla de poder incorporar una mujer al equipo de trabajo, ya tendrás una bonificación del 10%. Yo creo que ahí hay un error de concepto. Las empresas lideradas por mujer no implica que el hecho de incorporar un capital o un recurso humano al equipo ya tienes el beneficio. Así que para eso recomiendo revisar la resolución 481 que indica cuáles son efectivamente las empresas lideradas por mujer y para efectos de la postulación solamente es declarativo y esto se verifica y se da el beneficio posterior a la postulación. Lo otro, Sebastián, pregunta Jennifer, para ti, ¿el presupuesto que se pide para el perfil se llena solo la hoja de resumen? ¿O cómo debe ser? No te escuché la pregunta, Cata. Si el El presupuesto se presupuesto, llena... sí, el presupuesto que se solicita para el perfil, ¿se debe llenar solo el resumen o la totalidad del Tengo formulario? entendido que el resumen, porque en el fondo tengo las bases aquí en mis manos y dice que en el fondo es general con 4 ítems. Déjame revisar. No sé si tú tienes las bases más rápido. Eh, Sí, el perfil en realidad todo lo que se solicita por Charlie, la documentación y ya sea los formularios tienen que ser completados en su totalidad para que sean bien revisados. Un buen desglose nos sirve a nosotros como ejecutivos, el equipo de seguimiento también, revisar y dar un mejor feedback. Entonces, la invitación es hacer respuestas completas, lo más fundamentadas posible, así podemos tener una mejor retroalimentación.
Claro, en las bases dice cálculo preliminar del costo total del proyecto y en el fondo el desglosado entre recursos humanos, gastos de operación, gastos de inversión y gastos de administración. Pero tal como dijo Cata, entre más detalles mejor lo podemos guiar de mejor manera. Yes. Muchos veo que están consultando respecto a las bases técnicas del instrumento, ya se encuentran disponibles en la página para que las puedan ir revisando, las bases generales y también lo que es una empresa liderada por mujer. Tiempo, acá Fernanda nos preguntan, tiempo de ejecución permitido para los proyectos. Creo que también Eso va a se mencionó. depender de si el proyecto tiene un ciclo biológico o no. Yo creo que en el fondo eso lo podemos abordar en la siguiente charla, porque ahí vamos a poner ejemplo y vamos a explicar bastante bien los tiempos. Pero en el fondo tenemos desde 48 meses, que es el plazo que está por base, y eso podría cambiar dependiendo si hay ciclo biológico. Pero podemos ahondar eso en la siguiente charla de la próxima semana. Super, muchas gracias. Y bueno, hay muchas consultas respecto a los beneficiarios, quienes efectivamente pueden postular. Si bien ahí Jennifer mencionó, son personas jurídicas constituidas en Chile. Destacar que universidades o centros de educación superior no podrán participar, pero sí pueden ser subcontratados, ¿ya? Así que importante verificar eso y también muy importante que deben acreditar ingresos por venta. Así que esos son los requisitos de admisibilidad que tienen que revisar ustedes como empresa para ver si efectivamente pueden postular. Em, la fecha límite, pregunta la fecha límite para envío de perfil. ¿Se nos puede repetir un poco ahí 3 la de fecha? marzo. Es el 3 de marzo y aparece en la plataforma cuando empiezan a llenar el perfil también, sale con un conteo, pero es el 3 de marzo. De nuevo, los Francisca, invito a hacerlo lo antes posible, no esperen el último día. Francisca hace una pregunta muy interesante. Esta persona, Francisca, ya tiene adjudicado un instrumento, un cofinanciamiento. ¿Puede postular al instrumento Innova Alta Tecnología? Sí se puede, si es que es un proyecto distinto, donde no hay, que no, en el fondo no estén usando subsidios para las mismas investigaciones o para los mismos objetivos, eso se revisa, entonces no hay ninguna limitación, sin embargo, tiene que ser respondiendo una respuesta distinta, tiene que ser enfocado en proyectos distintos a los que ya tienen. Puede ser un apoyo, pero en el fondo eso lo vamos a revisar súper bien, porque no podemos estar financiando los mismos objetivos. Gracias, Jenny. Gonzalo, respecto a tu consulta de qué empresa puede postular, una empresa que cuente con un giro empresarial en primera categoría. Esa es la indicación para poder postular. Y aquí alguien que encuentro muy interesante, que es algo que se repite mucho y nos cuesta de repente diferenciar, ¿a qué se refiere con alta incertidumbre? ¿Se refiere a comercialización? Nos pregunta Katy. Arte incertidumbre en términos de investigación y desarrollo. Arte incertidumbre en términos de novedad, que algo no esté hecho anteriormente, que algo sea, que podamos en el fondo pensar en protegerlo de propiedad intelectual, algo que no exista en el mercado. Hay distintas formas y va a depender mucho del proyecto en particular y eso los invito a que lo conversemos también con los ejecutivos técnicos en las reuniones de uno a uno, pero en el fondo va a depender de las áreas y podemos guiarlos mejor con los ejemplos de los proyectos, pero en el fondo algo que no exista y que sea novedoso y que estemos creando en el fondo algo desde de las bases. Y ya creo que vamos yendo por las últimas. Hay muchas consultas. Por favor, dirigirse a Difusión Innova, pero vamos a responder esta que está interesante respecto a si existen ejemplos de componentes I+D para entender qué se espera en ese ámbito, si esperan publicaciones, asistencia a congresos. Ahí las indicaciones en las bases está indicado qué actividades son financiables por el instrumento, pero también apóyense mucho de la ley 20.241, referente a la ley de incentivo tributario, que también es parte de uno de los beneficios que entrega la Gerencia de Innovación, y ahí están indicadas las actividades que son consideradas como I+D y las actividades que no son consideradas. Eso es un gran ejemplo que les puede servir mucho al momento de formular su proyecto.
Eso, Jennifer. Hay muchas consultas, insisto. El siguiente webinar de Conoce el instrumento, Jennifer va a ahondar en todas estas consultas que ustedes tienen. Y también, como siempre, el correo difusioninnova@corfo.cl para sus consultas y ya más en específico de los proyectos. Eso, Sí, Jennifer, por nuestro lado. escríbanos todas las consultas que tengan para, en el fondo, en la próxima semana llegar con todas las respuestas listas, preparadas y usar el tiempo de una manera muy eficiente. Súper. Perfecto. Ujú. Eso. Buenas tardes, que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego. Nos vemos en la próxima actividad. Muchas gracias.